Muy amados en el Señor, el Evangelio que la Iglesia nos propone hoy también está tomado del discurso de despedida de nuestro Señor ante sus discípulos en la noche de la última cena. Es un fragmento en el cual el Señor les habla a sus discípulos en términos más o menos parecidos. Mirad que me voy al Padre, que me voy de vosotros y os dejo. Pero por eso mismo nadie se atreve a preguntarme, ninguno de vosotros se atreve a preguntarme a dónde voy. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ante esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que produjo el asombro y la amargura y desencanto de los discípulos, podríamos también nosotros preguntarnos, ¿cómo es posible que Jesús les diga a sus discípulos, y en ellos a nosotros, que nos conviene que Él se vaya, que desaparezca de nuestra presencia, que deje de estar en nuestra compañía, que dejemos de gozar del contacto con Él, de sus palabras, de su cariño, de su ternura, de sus consejos, en fin, de su presencia? Pero os digo la verdad, os habéis puesto tristes, les dice a sus discípulos, porque os digo que me voy, que me he de ir, porque voy al Padre. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero eso, ¿cómo es posible? Si Él se va, nos quedamos solos. Entonces habremos de vivir del sentimiento de su ausencia y de la nostalgia que sentimos ante ella. Nos encontramos sin Él desarmados ante el mundo, que nos rodea por todas partes, que nos ahoga con sus criterios, con sus invectivas, con sus formas de pensar y de actuar, con su enemiga con respecto a vosotros. ¿Qué vamos a hacer si ahora ya no lo tenemos? Os conviene que yo me vaya. Nos quedamos solos y desarmados. Y entonces la noche que nos rodea, que la percibimos con más intensidad, hasta el punto de agobiarnos, se nos hace más densa, más oscura. Además nos encontramos cuando Él no está presente, en su ausencia, con que la vida, que para nosotros había encontrado sentido con Él, ahora deja de tenerlo, porque Él no está. Nos encontramos con los tristes y oscuros pensamientos que nos asaltan como tentaciones de que sin Él, desaparecido Él, nuestros sufrimientos quedan sin sentido, no tienen sentido. Y además podemos sentirnos, y de hecho así ocurre, acobardados ante los demás, ante el mundo, que continuamente lanza sus ataques o sus invectivas contra nosotros. Tendrán razón cuando se burlan de nosotros, cuando decimos que solamente creemos en supersticiones, que Jesucristo fue un personaje tal vez histórico, tal vez no existió, en todo caso un revolucionario, pero puramente humano. Sus pretensiones de ser el Mesías, y no digamos nada de ser el Hijo de Dios, son completamente falsas. Y tales invectivas y tales acusaciones las lanzan contra nosotros, nos llaman exagerados, soñadores, equivocados, ilusos. Claro, ante tales cosas, si Él no está presente, si no está entre nosotros, si no percibimos su presencia, el calor de su afecto, de su cariño, ¿qué hay de nosotros? Andar solos por la vida, enfrentarnos aisladamente y sin defensas contra las invectivas del mundo. ¿Cómo es posible que Él diga, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya? Claro que a continuación Jesús les da la razón. ¿Cómo algo tan insólito y tan descabellado aparentemente nos puede convenir? Sí, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. Pero el caso es que efectivamente nos quedamos sin Él. Y al quedarnos sin Él sentimos la amargura de su ausencia.
el dolor de que se nos ha marchado y nos ha dejado solos. De noche se marchó hacia la montaña, de noche se marchó por el sendero. Y digo de noche porque en su ausencia, al faltar su presencia, la oscuridad se hace más densa, la vida deja de tener sentido. Parecería como si el sol dejara de iluminar. Sí, como que andamos desencaminados, confusos, sin saber en realidad a dónde vamos. De noche se marchó hacia la montaña, de noche se marchó por el sendero, de noche nos dejó por tierra extraña, de noche me quedé sin compañero. Ahora, ¿dónde voy yo solo? Sin nadie que me guíe, sin nadie que me acompañe, sin nadie que me ayude y que me consuele y que me anime en mis tribulaciones y en mis sufrimientos. Pero él da una razón. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Tened en cuenta, queridísimos, que el Espíritu Santo, así como Jesús, el Verbo hecho carne, es el enviado del Padre, el Espíritu Santo es el enviado del Padre y del Hijo conjuntamente. Pero claro, si Él no se va junto al Padre, no nos lo puede enviar. Y entonces nos quedaríamos sin la presencia del Paráclito, del Abogado, del Consolador, que todos estos nombres recibe el Espíritu Santo y muchos más. Y entonces, sin ese Consolador, sin ese Abogado que nos defienda, sin ese Espíritu que nos ilumine, que nos conduzca a la verdad completa, como dice un poco más adelante Jesús, ¿a dónde iríamos? Hay algo peor que la pena, el desencanto y el abatimiento en que nos quedamos los discípulos, cuando los que amamos a Jesús, cuando Él se nos va y nos deja solos. La pena mayor es la de no sentir esa pena mayor. Imaginaos cuánta gente anda por el mundo, ausentes del Señor, que apenas si se acuerdan de Él, que lo desconocen, que nunca acuden a Él y sin embargo no sienten apenas el sentimiento de su ausencia. Esto, que aparentemente no tiene excesiva importancia o que siendo grave no lo es tanto, sin embargo significa nada más y nada menos que el fracaso absoluto y rotundo de una existencia humana. ¿Por qué digo eso? Porque hemos sido creados con vistas a Jesucristo. Decía San Pablo, hablando del Verbo hecho carne, hablando del Verbo, todo fue hecho por Él y para Él. Él es el que le da consistencia y valor y sentido a todas las cosas. Además, fuimos creados para Él, y por eso se hizo Él carne, el Verbo se hizo como uno de nosotros, para que pudiéramos amarlo con perfección, a la manera humana, elevada por la gracia, pero con perfección, como nosotros sabemos amar a alguien de carne y hueso, el hombre de Dios, el hombre que sin dejar de ser Dios se ha hecho hombre. Hemos sido creados por Jesucristo y para Jesucristo, y Jesús es el único sentido de nuestra existencia. Fuimos creados por Él y para Él, para amarlo y para sentirnos amados por Él. Cuando no sentimos su ausencia, cuando el sentimiento de que no está presente entre nosotros no nos acosa y no nos agobia, somos los más desgraciados de entre los hombres, porque nuestra vida y nuestra muerte y nuestra existencia toda son para Él, por Él y para Él. El único que da color, sentido, dinamismo, relieve, gozo, ilusión a nuestra existencia. Como decía el apóstol, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y en fin, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Nuestra vida y nuestra muerte y nuestra existencia toda son de Él, por Él y para Él.
Si nos olvidamos de eso, o lo miramos de otra manera, y nos empeñamos en hacer de nuestra vida nuestra propia vida, sin referencia a Él, que es a quien le pertenece, somos tremendamente desgraciados. El fracaso más rotundo cae sobre nosotros. Lo decía Él, el que busca hacer su propia vida la pierde, y el que pierde su vida por amor de mí es el que la encuentra. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos y para Él somos. Pues bien, dice, no os pongáis tristes, porque sí, me voy entre vosotros. Pero es que si no me fuere, el Paráclito no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, yo y el Padre conjuntamente. Él vendrá y es el Consolador. Y es el que os conducirá hasta la verdad completa. Hijos míos, muy queridos, vivimos en un mundo en el que impera la mentira. Y no digo ya que impere la mentira, es que la mentira es el aire en el que respiramos. Algo así como los peces que dependen y viven en el agua. Así vivimos nosotros sumergidos, inmersos, dominados por el mundo de la mentira. Y sin embargo, el hombre ansía de tal manera la verdad, la realidad, lo reconozca o no, lo confiese o no, sea consciente de ello o no, pero el hombre necesita la verdad, busca la verdad. Vivir en la mentira es vivir en la aberrancia, en el desvarío, en el disparate. Vivimos y necesitamos de la verdad y buscamos la verdad. Pero en un mundo de mentiras, en un mundo, hijos míos, en el que la confusión es tan fácil, porque la mentira nos acosa por todos lados y nuestra debilidad es grande, en ese mundo, para vivir de verdad, para tener criterios que se ajusten a la realidad, necesitamos de la influencia, del cariño, del susurro, del whisper, del Espíritu. Él os enseñará la verdad completa, os conducirá a la verdad, hasta la verdad completa. No las verdades a medias que muchas veces nos propone el mundo para enseñarnos las mentiras enteras. Esas verdades a medias que nos llevan y nos conducen hasta las completas mentiras. No, el Espíritu os conducirá hasta la verdad completa. Tendréis conocimientos y criterio justo y realista de todo lo que pasa, de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que está por suceder. El espiritual, el hombre que vive en el Espíritu, juzga de todo, decía San Pablo, y a él no lo juzga nadie. ¿Cuántas personas hoy en el mundo poseen criterios rectos, acertados, seguros, firmes, anclados en la realidad, derivados de las enseñanzas del Evangelio, de la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas viven en ese plan? Pero vosotros necesitáis vivir en la verdad. Vivir en la verdad es vivir en Cristo, porque Él dijo de sí mismo que Él era la verdad. Y si queréis difundir en un mundo de oscuridad, en un mundo que vive en la oscuridad, la luz y la luz de la verdad, tenéis que vivir y poseer plenamente la verdad, para lo cual necesitáis de la inspiración, del susurro, del afecto, del cariño, de la guía, de la ayuda del Espíritu, el Consolador, el Paráclito, que eso es lo que significa la palabra Paráclito, el abogado que intercederá por vosotros, el que os recordará las cosas que yo os había enseñado y además os las hará comprender. Cuando yo me vaya y no esté presente ya entre vosotros, y vosotros sintáis la pena, el dolor de mi ausencia, Él, el Espíritu, el Consolador, me hará a mí presente entre vosotros de alguna manera. Cuando queráis conocerme en profundidad, cuando queráis escudriñar las profundidades de mi corazón,
necesitáis al Espíritu, porque Él es el único que me conoce de verdad, el único que habla de mí. Él no habla nunca de sí mismo, habla de lo que ha oído de mí, de lo que recibe de mí y del Padre. Pero el que ha de grabar la imagen, la persona, la presencia de Jesús en vuestro corazón y en vuestra vida es Él. Vosotros solamente vais a conocerme a mí a partir de ahora a través del recuerdo y a través de la oscuridad de la fe. Pero ese recuerdo y esa oscuridad de la fe, el recuerdo será patente y la oscuridad se volverá luz mediante la presencia del Consolador, del Abogado, del Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre. Él es el único que me conoce y el único que puede hablaros de mí. Mirad, queridos míos en el Señor. Hablar de Dios es la empresa más difícil que el hombre puede emprender en su vida. Hablar de Dios para nosotros los hombres es imposible, absolutamente imposible. Podemos balbucear, podemos hablar a nuestro modo con el valor tan limitado y torpe de nuestras palabras y de nuestras expresiones, pero a través de esas nuestras limitaciones y pobreza, el Espíritu hablará por nosotros. Y es el que os hablará de Jesús. Y es el que grabará su figura, su presencia, su persona en vuestra alma, en vuestro corazón. ¿Por qué muchas veces las exhortaciones de nosotros, los ministros de Dios, constituidos en jerarquía inferior o superior, por qué muchas veces nuestras exhortaciones son inanes, vacías, sin sentido y no producen fruto en las almas? Porque no van conducidas y animadas por las palabras del Espíritu. Porque el Espíritu es el único que conduce hasta la verdad completa. Es el único que sabe hablar de Jesús. Es el único que sabe que puede grabarlo en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra vida, para que nosotros, como luces en medio de la oscuridad del mundo, como testigos de suyos, lo difundamos. Él dará testimonio de mí. Él os explicará y os hará comprender el sentido de vuestra vida. Mirad, un cristiano, un hombre y más un cristiano, no puede vivir sino inmerso en la fe. La fe es para él no algo en lo que se mueve, no un aditamento de la gracia que Dios le concede desde arriba, es su existencia misma. Justus, decía San Pablo, citando textos del Antiguo Testamento, me parece que era del profeta Enoch, Justus es fide vivet, el justo vive de la fe. Es la fe la que os va a dar vuestra vida, en el sentido que le va a dar el sentido a vuestra existencia. Es la fe la que os va a garantizar vuestra victoria, como decía el apóstol San Juan, ante un mundo descreído, un mundo pagano que se ha apartado de Dios. El justo vive de la fe. ¿Cuánta razón tenían los apóstoles cuando le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Y como decía Jesús, si tuvierais fe, siquiera fuera como un grano de mostaza, haríais lo que quisierais. Le diríais a este monte que se traslada al mar y el monte se trasladaría. Con la fe trasladaríais montañas. Con la fe podríais hacerlo todo. Con la fe y la confianza en mí haríais mayores cosas de las que yo hice. Porque muchas veces nuestra actividad pastoral, la de los ministros de Dios, es, como os he dicho antes, infructuosa, porque no va animada y conducida por una fe ardiente, por una fe que es viva, por una fe que es fuego, con una fe que siendo oscuridad, sin embargo es luz que ilumina en las tinieblas, que nos conduce por un camino seguro, que nos hace comprender el disparate de emprender el camino de la senda estrecha, pero Jesús, pero Señor, pero amigo. ¿No sería más fácil emprender el camino ancho de la senda sencilla y cómoda, confortable? Sí, ese es el camino que emprende la mayoría de la gente, pero ese camino de la senda ancha, confortable y tranquila es el que conduce a la perdición.
El camino que conduce a la vida, en cambio, el que vais a emprender vosotros, animados por el Espíritu, por el Consolador que yo os enviaré, es el camino de la senda empinada, obtusa y estrecha. El camino difícil, pero es el camino que conduce a la vida, porque, fijaos, en definitiva, habéis sido destinados a participar de mi propia existencia. No olvidéis que el Espíritu Santo es el corazón de Dios, es el amor de Dios. El Espíritu Santo es el mutuo y recíproco amor que se profesan en totalidad y en profundidad infinitas el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y llenará de amor nuestro corazón. Por eso dice que os conducirá hasta la verdad completa y os hará conocer a mi persona. Porque las personas y la verdad completa solamente son comprendidas y entendidas, percibidas y captadas por aquellos que aman. Solo el amor nos hace conocer a las personas. Solo el amor nos hace comprender a los demás. Solo el amor nos hace entender lo que el mundo puede pensar como disparatado, la locura de la cruz. Compartir la pasión de Cristo, pero si nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros fracasos, las tentaciones interiores y exteriores, soportar las burlas, las invectivas, las risas del mundo, nos sentimos agobiados, pero el Espíritu Santo dará sentido a nuestra vida y a esos sufrimientos nuestros y pruebas que hemos de soportar. Y nos encontraremos, sin embargo, y por contraste, cosa que el mundo no puede comprender, felices soportando esas pruebas, sufriendo tales sufrimientos. No os preocupéis, yo os daré mi propia alegría, la mía, de tal manera que el mundo no os la podrá arrebatar. Y eso lo hará el Espíritu. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué los sufrimientos? ¿Por qué la senda estrecha? ¿Por qué aparentemente nuestra vida es vacía y no conduce sino a fracasos? ¿Por qué somos mediocres cuando teníamos que ser santos? ¿Por qué nos dejamos llevar de manera tan intensa y profunda de los criterios, de los gustos del mundo, cuando teníamos que estar haciendo realidad aquella consigna del apóstol San Pablo? Quae sursum sum querite, quae sursum sum sapite, non quae super terra. Las cosas de arriba, buscarlas, saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero nunca nos lo terminamos de creer y nos dejamos enredar por las cosas de la tierra y por los criterios del mundo, y entonces nuestra vida, cuando tenía que ser luminosa, santa, maravillosa, ilusionada, brillante, se convierte en una vida mediocre y oscura. La verdad completa, la pobreza, la castidad perfecta, el sufrimiento, las bienaventuranzas. Pensar que son bienaventurados los pobres, pensar que son felices porque ellos serán consolados los que lloran, pensar que el mundo será poseído por los mansos, pensar que los pacíficos, los que aman la paz y promueven la paz, son los únicos que proporcionan al mundo la verdadera alegría y la verdadera paz. Pensar todas esas cosas ante el entendimiento humano, tan disparatadas, pensarlas no ya como lógicas y verdaderas, sino como aquellas cosas que son capaces de llenar de gozo y de sentido nuestro corazón y nuestra vida, es algo que solamente lo puede poner en nuestro corazón y proporcionárnoslo el Espíritu Santo, a través de la fe y a través del amor que Él va a infundir en nuestros corazones. Mirad, no os preocupéis, yo os lo enviaré y Él va a dar testimonio de mí. Nadie puede dar testimonio de Jesucristo y nadie puede hablar de Jesucristo de manera tal que esas palabras entren como dardos punzantes en el corazón de los hombres. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Sí, y Él nos llevará, porque es el Consolador, producirá en nuestras almas el sentimiento del consuelo, de la esperanza, de saber esperar y de saber sufrir. Cierto, porque ahora vivimos rodeados de tinieblas, vivimos como os he dicho tantas veces, ante las persecuciones del mundo,
Vivimos en la oscuridad de la fe. Como decía San Pedro, y alguna vez yo os he citado, en su segunda carta, es verdad que la lámpara que alumbra en la oscuridad, la fe para vosotros es la lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que alboree el día y el lucero brillante de la mañana amanezca en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero brillante de la mañana que algún día amanecerá en nuestros corazones? Aquel que dijo de sí mismo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana, yo, Jesús, aquel que ya no nos llamará nunca siervos, sino amigos. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana, como dice el texto de la Vulgata, estella espléndida matutina, la estrella espléndida de la mañana. Él amanecerá algún día en nuestros corazones. Ahora, como dice el apóstol San Pablo en su primera a los Corintios, vemos en la oscuridad, vemos como en un espejo, vemos como en enigma, pero algún día todo será luz, y ese día veremos como somos vistos, comprenderemos como somos comprendidos y amaremos como somos amados.